Si estás viendo esto, tal vez sea porque tu corazón necesita escuchar algo que no sabías que necesitaba. Hoy te traigo una historia real, profundamente emocionante y con un giro completamente inesperado. Una historia que toca el alma, que confronta el dolor, la traición y la caída, pero que también muestra cómo, a veces, Dios usa a las personas más sencillas para levantar a quien ya no veía salida. Prepárate, porque lo que pasó aquella noche no fue casualidad, fue providencia. ¿Alguna vez sentiste que habías perdido todo, que no quedaba nada más que ruinas y recuerdos? Esta historia es para ti, porque te mostrará que cuando menos lo esperas, puede aparecer alguien, un desconocido, un gesto, una palabra, que transforma tu oscuridad en esperanza. Y si sentís que esta historia tocó tu corazón, demostrá tu amor por Dios dejando un like y suscribiéndote al canal. Él se alegraría al ver que estás bendiciendo un canal que comparte compasión, fe y esperanza. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay luz en medio de tanta oscuridad. Muchísimas personas que ven nuestros videos aún no están suscritas. Si valoras este tipo de contenido, suscríbete ahora y activa la campanita para que no te pierdas las próximas historias. Porque te prometo, esta no es la única que puede cambiar tu vida. Y contanos en los comentarios, ¿alguna vez alguien cambió tu vida sin siquiera saberlo? Queremos leerte, queremos compartir tu historia también. No era un día cualquiera. El cielo de Madrid lloraba con fuerza, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. Desde el piso 42 de la Torre Central, Clara Montero sostenía entre los dedos temblorosos el certificado de quiebra de Montero Capital. A su alrededor, la oficina estaba casi vacía, salvo por los ecos de una gloria pasada que se desvanecía en cada rincón. Afuera, la ciudad seguía girando, indiferente. Pero dentro de ese despacho, lo que nadie sabía era que una mujer, que alguna vez fue portada de revistas financieras, símbolo de innovación y resiliencia, acababa de perder todo. Su imperio se había construido durante 20 años de sacrificio, renuncias personales, noches sin dormir y una fe inquebrantable en su visión. Todo por nada. Todo se derrumbó no por azar, sino por algo mucho más cruel: la traición. Carlos Gutiérrez, su socio de confianza desde el inicio, había ocultado durante más de 15 años un agujero financiero que devoraba silenciosamente las entrañas de la empresa. Fue un golpe bajo, de esos que no solo destruyen cifras, sino que rompen el alma. Clara no lloró de inmediato. El dolor era tan profundo que se volvía mudo. Sus ojos, fijos en el cristal empañado por la lluvia, buscaban respuestas en un horizonte que ya no prometía nada. El olor a café frío, los papeles desordenados sobre la mesa, una vieja foto con su equipo en la inauguración de la primera sucursal. Todo hablaba de un pasado que ya no volvería. Aquel momento marcó el inicio de una tristeza silenciosa que solo quien ha sentido el corazón roto por una traición corporativa puede comprender. Y sin embargo, algo en su pecho se negaba a rendirse. Era extraño. Aunque sentía que su vida no volvió a ser la misma desde ese día, había una chispa que aún no se apagaba. Tal vez era orgullo, tal vez miedo a desaparecer sin dejar huella. Clara respiró hondo, sabiendo que, tarde o temprano, tendría que encontrar una forma de seguir, porque aunque todo a su alrededor gritara fracaso en su interior, una voz más suave, pero firme, le susurraba: «Esto no es el final». Fue allí, en medio de la tormenta, con el alma hecha pedazos y los pies hundidos en la desesperanza, que comenzó una historia que nadie habría imaginado. Una historia de caída, sí, pero también de esperanza, de segundas oportunidades y de lo que puede surgir cuando todo parece perdido. La noche ya se había tragado a la ciudad cuando Clara, aún absorta en su laberinto de pensamientos, escuchó el sonido de unos pasos tímidos cruzando el vestíbulo. Eran casi las 11. ¿Quién podría estar ahí a esa hora, con la lluvia aún golpeando los ventanales como si quisiera entrar? Se asomó, desconfiada, y lo vio.
un joven empapado, con una mochila desgastada colgando de un solo hombro, y la mirada limpia de quien no se ha rendido. Su nombre era Elías Navarro. Tenía 25 años y había viajado desde Castellón para asistir a una entrevista que jamás ocurrió. El receptor había cerrado la empresa sin avisar. Su camisa estaba pegada al cuerpo por el agua, pero lo que más impresionaba no era su aspecto, sino la serenidad con la que dijo: «Buscaré algún sitio para pasar la noche. Estoy acostumbrado a resolver solo». Clara lo miró por unos segundos que parecieron eternos. Algo en esa dignidad silenciosa, en ese tono de voz sin lástima ni rencor, le recordó a ella misma, a la joven que, 2 décadas atrás, llegó a Madrid con un bolso prestado, un currículum arrugado y un sueño que parecía ridículo. Había algo profundamente inspirador en ese chico, algo que desafiaba el contexto. Tal vez fue la tristeza silenciosa de su mirada, o el temblor sutil de sus manos que delataban el frío, pero sin pensarlo mucho, le ofreció un gesto que, aunque sencillo, cambiaría ambos destinos. «Ven, puedes quedarte en la oficina esta noche». Elías la miró sorprendido. No preguntó por qué, solo dijo gracias, y esa palabra, dicha con el alma, bastó. La oficina, aunque desordenada, se transformó en refugio. Clara le ofreció una toalla y una manta vieja que tenía guardada en el armario. Mientras compartían un té instantáneo, el único consuelo caliente disponible, el silencio fue cediendo espacio a palabras. Palabras que, sin saberlo, comenzarían a construir una confianza que no nace todos los días. Clara lo observaba con curiosidad. ¿Quién era ese chico que no pidió nada, que no reclamó, que simplemente aceptó lo poco con gratitud? En medio de una noche cualquiera, marcada por el dolor de una caída, había aparecido un extraño, que no parecía tan extraño, como si el universo, caprichoso, le hubiera enviado justo lo que ella necesitaba, un recordatorio viviente de que aún existía valentía, resiliencia financiera y fe en el ser humano. Las horas avanzaban lentas, como si el tiempo también estuviera exhausto. Afuera, la tormenta comenzaba a rendirse, dejando charcos que reflejaban la luz tenue de los faroles. Dentro de la oficina, un silencio acogedor envolvía a Clara y Elías. La manta sobre sus hombros aún guardaba el olor a humedad, pero sus palabras empezaban a secar rincones olvidados del alma. Clara, de repente, rompió el hielo con una confesión que nunca había dicho en voz alta. «Empecé todo esto con un préstamo que me costó 5 años pagar. Cada logro vino con una renuncia. Cada aplauso escondía una lágrima que nadie veía». Elías no dijo nada, solo escuchó con ese tipo de atención que sostiene, que abraza sin tocar. Clara habló de cenas vacías, de amistades compradas, de la tristeza de firmar contratos rodeada de gente, pero sintiéndose sola. Su voz tembló cuando nombró a Carlos Gutiérrez. «Lo consideré un hermano, y me robó 15 años de trabajo». Las palabras cayeron pesadas, como piedras mojadas. Clara no lloraba, solo apretaba la taza de té como si allí pudiera calentarse el corazón roto. Elías, con una ternura inusual para alguien tan joven, le contó su historia también. Se había graduado con honores en economía en la Universidad de Valencia, pero los trabajos bien pagados no llegaban para alguien sin padrinos ni contactos. Había intentado de todo. Su madre limpiaba casas, su hermana menor aún estudiaba, y su padre, un mecánico que amaba los trenes, había quedado paralítico tras un accidente laboral. Desde ese día todo cambió. Nunca olvidaré su rostro cuando le dije que yo me haría cargo. Clara sintió un nudo en la garganta. No era lástima, era admiración. En esa madrugada sin testigos, entre recuerdos y confesiones, surgió algo más fuerte que la coincidencia, una conexión real, como si el dolor compartido tejiera una amistad inesperada, sin promesas ni intereses. Clara lo miró y se vio a sí misma, no como empresaria, sino como mujer. Una mujer que aún guardaba esperanza en el talento emergente, en la nobleza sin currículo, en la posibilidad de empezar otra vez. Y Elías, aunque cansado,
Tenía los ojos encendidos por una llama que no se apaga fácil, la del que lucha sin escudo. Aquel momento, entre sombras y honestidad, sería más importante que cualquier consejo de negocios, porque a veces, cuando todo colapsa, lo que más necesitamos no es un plan, es alguien que nos escuche sin juzgar. ¿Alguna vez sentiste que una conversación te salvó el alma? El amanecer los sorprendió sin que se dieran cuenta. Clara había dormitado apenas unos minutos en el sillón de cuero desgastado, mientras Elías se mantenía despierto, hojeando unos informes antiguos olvidados en una caja. Cuando ella abrió los ojos, lo encontró concentrado, con el ceño fruncido y un bolígrafo azul marcando cifras, fórmulas y anotaciones. Esto no tiene sentido, pero si se reestructura así, podría salvar gran parte de lo que queda. Clara lo observó incrédula. Nadie había entendido esos números desde que el Banco Ibérico le dio la espalda. Y ahora, un chico sin experiencia corporativa, con ojeras y la ropa del día anterior, hablaba con una claridad asombrosa. Su propuesta no era un parche, era una visión, algo completamente fuera de los márgenes convencionales del mundo financiero. Elías explicó con calma, apoyándose en gráficos improvisados. Si el banco aceptaba una reestructuración en 3 fases, acompañada de una inversión sostenible a mediano plazo, podrían recuperar hasta un 85% del capital en 3 años. Eso era más del doble de lo que obtendrían si liquidaban la empresa de inmediato. Clara sentía cómo algo dentro de sí se agitaba, una mezcla de esperanza y miedo. Nunca imaginé que un extraño, en una noche cualquiera, pudiera mostrarme una salida donde todos veían el final. Elías hablaba sin arrogancia, con una pasión honesta, casi tímida. Cada palabra suya era una semilla plantada en tierra árida, y Clara, que hacía semanas no veía luz, empezó a imaginar otra posibilidad. Por primera vez, el concepto de economía emocional tenía sentido real para ella. Decisiones guiadas no solo por rentabilidad, sino por humanidad. Tomó una hoja, escribió con su letra firme el esbozo de la nueva estrategia y la firmó. Te juro que es real, Elías. Si esto funciona, tú cambiaste mi historia. En ese momento no eran jefa y asesor. Eran 2 almas rotas que habían decidido construir algo nuevo con los pedazos. Clara sintió que aquel chico no era solo talento emergente. Era una especie de señal, una segunda oportunidad que la vida, caprichosa y a veces injusta, le regalaba a través de una mentoría inesperada. Y así, lo que comenzó con una conversación empapada de tristeza, ahora tenía el potencial de convertirse en una narrativa de redención. A veces lo más poderoso no es el conocimiento técnico, sino la convicción de quien, sin nada, aún cree que todo es posible. ¿Qué estarías dispuesto a arriesgar si supieras que puedes cambiar el destino de alguien? 3 horas después, aún sin haber pasado por casa, Clara entró decidida al edificio del Banco Ibérico. Su cabello recogido a la prisa, el maquillaje corrido por una noche sin dormir, y en su mano, una carpeta con los nuevos planes financieros. A su lado, Elías caminaba en silencio, con la misma ropa húmeda de la noche anterior, pero con una postura erguida. Los ejecutivos del banco la esperaban con indiferencia. Clara sabía que no tendría una segunda oportunidad. Respiró hondo, los miró a los ojos y dijo: «Les presento a Elías Navarro. Es mi nuevo asesor financiero». El aire en la sala se tensó. Alguno soltó una risa incrédula, pero Elías no se inmutó. Se acercó al proyector, conectó su portátil antigua y comenzó su presentación con una serenidad que desarmaba. Los primeros minutos fueron tensos. Elías hablaba, proyectaba cifras, analizaba los mercados, proponía rutas, y todo con un lenguaje claro, directo y lleno de visión. Al principio, los rostros del banco mostraban escepticismo, pero poco a poco, su narrativa fue calando. No estaba ahí para pedir compasión. Estaba demostrando que salvar a Montero Capital era un negocio más rentable que liquidarla. La propuesta incluía innovación financiera, inversión sostenible y, sobre todo, una
comprensión profunda de lo que significaba reconstruir desde las ruinas. Clara no necesitó decir mucho. Elías lo estaba haciendo todo, y lo hacía bien. Había algo conmovedor en esa escena. Un joven que la vida había golpeado sin piedad, de pie, defendiendo la dignidad de una empresa ajena como si fuera suya. Cuando terminó, se hizo un silencio pesado. Clara, entonces, se adelantó y cerró con una frase que sonó como un disparo al alma del consejo. Tienen una hora para decidir. Si no aceptan, llevaré esta propuesta a otra entidad. Hubo miradas cruzadas, murmullos discretos. La valentía de Clara no venía de la arrogancia, sino del dolor, de saber que ya no tenía nada que perder. Y eso, curiosamente, es una fuerza brutal. 90 minutos después salían del edificio con un preacuerdo firmado. Clara no celebró, solo abrazó a Elías, fuerte, como quien agradece desde el corazón. Nadie en esa sala lo sabía aún, pero esa decisión marcaría un antes y un después, porque a veces, el mayor acto de fe es creer en alguien cuando todos lo desestiman. ¿Te animarías a apostar por alguien que nunca tuvo una oportunidad? 6 meses después, si alguien pasaba frente a la nueva sede de Montero Capital, no reconocería el lugar. Ya no había alfombras rojas ni recepcionistas con traje oscuro. Ahora, la recepción olía a café recién hecho. Las paredes estaban decoradas con ilustraciones de artistas jóvenes, y en el aire flotaba una energía que no venía del dinero, sino de la esperanza. Clara, vestida con un conjunto sencillo de lino, recibía a los nuevos clientes con una sonrisa serena, más cercana que ejecutiva. La empresa, contra todo pronóstico, había renacido. Se reconstruyó desde sus cimientos, apostando por la inversión sostenible y el talento emergente. Lo que parecía una ruina irrecuperable se convirtió en símbolo de superación. Una historia real, inspiradora, que muchos comenzaron a llamar el Fénix Financiero. Las revistas más importantes del sector la buscaban para entrevistas. Portadas con titulares como Una segunda oportunidad con alma o La economía emocional existe, empezaron a circular. Pero lo que nadie veía en esos reportajes era la parte más emocionante de todo aquello. Elías. Él seguía ahí, en segundo plano, como siempre. Había rechazado varias ofertas de bancos multinacionales para quedarse al lado de quien creyó en él cuando nadie más lo hizo. Entre ambos se había creado un vínculo tan profundo que trascendía lo laboral. No era amor romántico. Era algo más raro, más valiente, confianza absoluta. Una alianza nacida de la vulnerabilidad, de las lágrimas compartidas y de una ternura que no se compra con cheques. Clara sabía que sin él, nada habría sido posible, y él sabía que ella había salvado más que su carrera. Le había devuelto su propósito. Pero lo más increíble era ver cómo otros comenzaban a florecer también. Jóvenes con sueños archivados, personas ignoradas por el sistema, encontraban en Montero Capital un lugar donde ser escuchados. Se crearon programas de mentoría inesperada, apoyos a emprendedores invisibles y hasta un fondo de segundas oportunidades, porque Clara entendió algo que nunca había visto antes, ni siquiera en sus años dorados, que las empresas pueden ser herramientas de sanación, no solo de lucro, que una buena decisión financiera también puede abrazar, y que tarde o temprano, toda historia de dolor puede transformarse en una narrativa de redención, si hay coraje para mirar de frente al pasado. ¿Y tú? ¿Qué harías si tu mayor fracaso se convirtiera en tu mejor legado? Era una tarde de otoño cuando Clara recibió a la primera postulante para un nuevo programa de prácticas. La joven se llamaba Alma Rivas, tenía 22 años, el cabello recogido en una trenza imperfecta y los ojos llenos de nerviosismo. En las manos apretaba un currículum con manchas de tinta y esquinas dobladas. Su voz tembló al decir: «Nunca he trabajado antes, pero aprendo rápido». Clara la miró con atención, no por su ropa, modesta ni por su falta de experiencia, sino por algo que le resultaba familiar, esa mezcla de miedo y esperanza. La hizo pasar, le ofreció un té,
Y durante la entrevista no habló de cifras ni de títulos. Habló de sueños, de valor, de segundas oportunidades. El aire en la sala estaba impregnado de ternura, como si el pasado de Clara hubiese vuelto, pero con otro rostro. Cuando Alma salió, Clara quedó sola en la sala de reuniones. Sobre la mesa, una fotografía antigua mostraba a su yo más joven, el día que firmó el primer contrato de alquiler para su antigua oficina. Al lado, otra imagen, Elías y ella, entregando certificados a los nuevos emprendedores del programa. Clara sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Nunca fue igual desde aquella noche en que ofreció un sofá y una manta a un desconocido. Pero desde ese día, su corazón también empezó a sanar, porque lo que nadie sabía era que aquel gesto de compasión, tan inesperado, había sido el verdadero punto de inflexión. No fue el plan financiero, ni la renegociación con el Banco Ibérico. Fue ese acto silencioso de humanidad lo que cambió todo. Y ahora, ese espíritu habitaba cada rincón de su empresa. Hoy, Montero Capital es más que una firma financiera. Es un refugio para quienes creen que la bondad todavía tiene lugar en el mundo corporativo. Es un símbolo de paz espiritual en medio del ruido del dinero. La historia de Clara y Elías no está escrita en los libros de negocios, pero ha inspirado a miles, porque nos recuerda algo esencial, que incluso en un mundo donde la traición, el dolor y el corazón roto parecen ganar, aún existen personas dispuestas a abrir la puerta a un extraño bajo la lluvia. Y que a veces, lo más emocionante de todo, es descubrir que al ayudar a otro, también nos salvamos a nosotros mismos. ¿Quién fue la persona que te tendió la mano cuando más lo necesitabas? Si llegaste hasta aquí, gracias. De verdad, hoy fuimos testigos de algo más que una historia de negocios. Vimos cómo un acto de bondad puede transformar destinos, cómo el dolor puede dar lugar a la esperanza, y cómo una vida puede volver a florecer cuando menos lo imaginamos. Tal vez esta historia te tocó porque, de alguna forma, también habla de vos, de tu lucha, de tu caída, o de tu deseo de volver a empezar. Por eso, si algo en esta historia encendió una luz en tu interior, te pido de corazón, deja tu like, suscríbete al canal y compartí este video con alguien que lo necesite. Dios se alegra cuando decidimos expandir el bien. Esta comunidad crece con vos, y cada gesto tuyo nos permite seguir contando historias que sanan. Contanos en los comentarios, ¿cuál fue tu momento de renacer? ¿Viviste alguna vez una segunda oportunidad inesperada? Tu historia puede tocar otras almas. Y no olvides activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Ya está por aparecer en tu pantalla y te aseguro, también te va a emocionar. Nos vemos pronto. Que la luz te acompañe siempre.